Muy buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a los hermanos de Google Meet y a los que están en TikTok. Dios les bendiga. Les encargo los micrófonos de una vez que estén apagados. Vamos a comenzar. Hay que estar atentos a los versículos que se van a dar para que podamos responder. Pongamos atención, por favor. Es un estudio y necesitamos estar comentando lo que se está hablando. Amén. Bueno, voy a pedir a hermana Marisol que me dé la oración inicial para comenzar. Buenas noches, hermanos, Dios le bendiga. Pongamos una actitud de oración de reverencia al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día más, Señor, reunidos, Señor. Padre, sea usted, Señor, abriéndonos el entendimiento. Danos sabiduría, discernimiento y entendimiento para con tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, Señor, a poder comprender tu palabra, mi amado Dios. Queremos servirte, queremos conocer más de ti. Y bendiga a los hermanos que hoy se conectaron, Padre. Sea usted, Señor, abriéndole el entendimiento a mis hermanos. Bendecimos a los de TikTok, Padre, a los de YouTube, a los de Facebook, a todos los que nos miran, mi amado Señor. Gracias, Padre, bendecimos la vida de tu evangelista Moisés y que sea usted, Señor, que tu Santo Espíritu fluya en este día y queremos aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que ellos están primero. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que ya se conectó, amado hermano. Es una bendición para nosotros estar disfrutando de este estudio bíblico que se llama Estudio de Vida, Génesis número 2. Continuamos viendo el origen de Satanás. Amén. Amén. ¿Sí está aquí, hermano? Amén. Amén. Bueno, nos quedamos en Daniel 3:5 y 6:18. Pero ahí ya pasamos. Vamos a continuar adentrándonos más en el tema. Amén. Necesito que respondan, hermanos, cuando se les pregunte. Amén. Abran su micrófono. Sí, amén. Necesito que cuando hagamos preguntas es necesario que pongamos atención, por favor, hermanos. Bueno, seguimos con el tema, ¿verdad? El origen de Satanás. Dice, esto indica que Satanás era un rey y que ocupaba la posición más elevada de ese universo. Esta fue la razón por la cual aún el Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Podemos ver en Juan 12:31, por favor. San Juan 12:31, alguien que me lo lea. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo en San Juan 12:31 declara a Satanás ya no como un rey, ¿verdad? Porque era como un rey allá en los cielos. Él ya estaba en este mundo, ya había sido lanzado a las tinieblas. Ahora el Señor Jesucristo lo declara príncipe de este mundo. Amén. Amén. Dice que va a llegar el momento, ya llegó el momento, dicen que el príncipe de este mundo va a ser echado fuera porque se anuncia la muerte del Señor Jesucristo y cuando Él resucite de entre los muertos va a derrotar a Satanás. Amén. Amén. Entonces, el enfocamiento que lo quiero llevar es de que Satanás es el príncipe de este mundo, declarado por el Señor Jesucristo. En San Juan, ¿qué le dije? 12:31. Ahora dice, el apóstol también lo llamó el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2:2, ¿podemos leer Efesios 2:2? Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Amén. Entonces ahora podemos ver, hermanos, después de que él era un rey en los cielos,
ahora el Señor Jesucristo lo declara príncipe del mundo y el apóstol Pablo lo declara en Efesios 2:2, el príncipe del aire. El príncipe de la potestad del aire. Amén. ¿Va comprendiendo? Amén. Estamos viendo el origen de Satanás, ¿verdad? Entonces vemos, apáguenme el micrófono. Entonces vemos que en San Juan 12:31 el Señor Jesucristo lo declara príncipe del mundo. Y en Efesios 2:2 el apóstol Pablo lo declara príncipe de la potestad del aire. Amén. Amén. Ahora vamos a ver San Lucas 4:5-6, por favor. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Entonces vuelve a confirmarnos en San Lucas 4:5-6 que Él es el dueño y el príncipe de este mundo, ¿verdad? Amén. Amén. Porque le dice al Señor Jesucristo que... Amén, léamelo, ¿no? 4, 5 y 6 va. Sí, dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Amén. Entonces lo llevó a ver todos los reinos del universo, de la tierra, ¿verdad? Y le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que si postrado le adorare, le iba a dar todos los reinos de este mundo, porque a Él le fueron entregados. Amén. Entonces vuelve a confirmar la palabra en San Lucas 4:5 que Satanás es el príncipe de este mundo. Amén. Amén. Dice también, confirma esto: le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Era eso una mentira? Si lo hubiera sido, el Señor Jesús habría reprendido a Satanás. Amén. Amén. Pero era verdad. Si habría sido mentira que Satanás era el príncipe y era el dueño de este universo, se le había dado a él los reinos y todo, y a quien él quería las daba y las quitaba, dijo, entonces el Señor Jesucristo hubiera reprendido a Satanás y le hubiera dicho: cállate, Satanás. Pero no, el Señor Jesucristo no lo reprendió, porque más bien Él le dijo: el príncipe de este mundo viene y va a ser echado fuera, ¿verdad? Que le dijo en San Juan 12:31, le dijo, lo declaró dueño de este mundo. Amén. Amén. El Señor no reprendió, por tanto, debe de ser un hecho. Satanás, el diablo, le dijo al Señor que todos los reinos del mundo y toda su gloria le habían sido entregados. Satanás dijo también: a quien quiero, la doy. Amén. Amén. ¿Cuándo entregó Dios todas estas cosas a Satanás? Esto se produjo ciertamente antes de Adán, antes del mundo de Adán. Al leer la plena revelación de la Biblia podemos ver que Dios nombró a Satanás como cabeza de ese universo, y que Dios entregó en su mano todas las cosas creadas en los cielos y sobre la tierra. Por tanto, Él se convirtió en el príncipe del mundo. Su posición y su rango eran tan elevadas que ni aun Miguel, el arcángel, se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Podemos ver en Judas 9. Judas 9. Judas 9. Judas 1:9. Sí. Amén. Dice: pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Entonces podemos ver que este Satanás tiene un alto rango, ¿verdad? Era el más grande de todos los ángeles, porque ni el arcángel Miguel, el que ahora lucha por nosotros en la tierra cuando es necesario pedírselo al Padre, ¿verdad?, que lo envíe en el nombre de Jesús, ahora él sí tiene el poder para vencer, el arcángel Miguel, pero en ese momento no se atrevió a declarar juicio contra Satanás, dice Judas 1:9, y no que le dijo que Dios te reprenda. Amén. Amén. Miguel era uno de los arcángeles. En Daniel 10:13 podemos ver. ¿Alguien más que quiera participar, hermano, que busque la lectura? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. ¿Quién era el príncipe de Persia? Era también Satanás. Es el mismo. En Daniel 10:13 podemos ver el hecho de que no se atrevió a reprender a Satanás, demuestra que el rango de Satanás era superior al suyo. Por tanto, podemos deducir que Satanás debe de haber sido el ángel más elevado. Amén. Amén. Buenas noches a los que van ingresando, amados hermanos. Ayúdennos ahí con la lectura, por favor. Leemos el versículo 14 de Daniel, por favor. No hay. 10:14. 10:14. 10:14 de Daniel. Dice: he venido para hacerte saber lo que he de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Podemos leer en el versículo 14, dice: tú querubín grande, protector. Satanás era el querubín grande, protector. Eso significa probablemente que él cubría. Veas en Éxodo 25:20. Éxodo 25:20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas al propiciatorio sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces podemos ver que los querubines tenían un alto rango, ¿verdad? En Éxodo 25:20 habla de los querubines que estaban en el arca. Amén. Que ellos tenían lugar a estar en la presencia de Dios. Entonces Satanás vivía en la presencia de Dios. Era un querubín muy alto, tenía mucha jerarquía. Amén. Amén. Acuérdense que estamos viendo el origen de Satanás. El arca de Dios en los cielos. Apocalipsis 11:19, por favor, los que puedan apoyar con la lectura. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Amén. Entonces podemos ver que el arca de Dios en los cielos, ¿verdad? Dice Apocalipsis 11:19, dice: yo te puse en el santo monte. Dios hizo eso. Dios ungió y designó al arcángel para cubrir su arca. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Satanás, ¿verdad? De Lucifer. Él tenía acceso. Apocalipsis 11:19. Él tenía acceso a la santidad de Dios, tenía acceso a estar en la presencia de Dios. Eso significa, es el trono de Dios, el arca, ¿verdad? El santo monte es el trono de Dios, a donde Él se encuentra en lo más alto. Por eso dice:
yo te puse en el santo monte, dice, que es el trono de Dios. Dios hizo eso, Dios ungió y designó al arcángel para cubrir su arca. Ezequiel nos dice que los querubines llevan la gloria de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo. Este Satanás era uno de los que permanecía en la gloria del Señor, en la presencia. Y por lo tal manifestaban la gloria de Dios, porque eran poderosos, se les había dado autoridad. Solo los querubines, los dos querubines que el Señor tenía en el arca del pacto que Moisés hizo, también eran poderosos. Amén. Amén. Y manifestaban la gloria de Dios. Por eso es que estaban así frente a frente con sus alas de frente, porque manifestaban la gloria misma del Señor. Por eso se llamaba la arca del pacto. Allá también en el monte santo se le llama la arca del pacto, que es el monte santo, el trono de Dios. Ahí se encontraba Satanás, Lucifer en ese tiempo. Amén. Amén. Ezequiel nos dice que los querubines llevan la gloria de Dios. Podemos ver en Ezequiel 9:3. Y alguien que me vaya buscando Ezequiel 10:18. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Amén. El 10:18, alguien que lo tenga, Ezequiel. ¿Tiene, no? Sí. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Amén. Entonces, ¿a dónde descendía la gloria de Dios? En los querubines, ¿verdad? En los ángeles más de alto rango. Satanás era uno de ellos. En él descendía la gloria de Dios. Amén. El poder de Dios. La magnitud, ¿verdad?, del poder de Dios se manifestaba a través de los querubines. Amén. 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 Dice, y que están muy cerca del trono de Dios, es lo que les estoy diciendo. Muy cerca del trono de Dios. Podemos ver en Ezequiel 10:1 y en Ezequiel 1:26, por favor, alguien que me apoye, hermanos. Miré aquí Amén. en la expansión. Ezequiel 10:1. Amén. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Amén. Amén. Esa es una visión que Ezequiel recibe, ¿verdad? Cómo la gloria de Dios estaba sobre los querubines, ¿verdad? Sobre estos poderosos, ¿verdad?, querubines que Dios creó. Entre ellos estaba Satanás, ¿verdad? Estamos viendo el origen de Satanás. Amén. 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 Era un querubín que estaba muy pegado, dice, a la presencia de Dios, ¿verdad? El querubín. Amén. ¿Cuál es el otro, hermano? Ezequiel 10:1 y Ezequiel 1:26. 10:1 ya lo leí. Ya. Amén. 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, Oh, sí, ya y la sobre leí. la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Amén. Entonces en Ezequiel 10:1 y Ezequiel 1:26 dice, esto demuestra, ¿verdad?, que Satanás, antes de su rebelión, cuando era el querubín ungido que cubría el arca de Dios, debe de haber tenido una posición muy cerca a Dios, ¿verdad? Podemos ver que los dos querubines que estaban en el arca del pacto, ¿verdad?, la que creó Moisés, podemos ver que los dos querubines que estaban con las dos alas para enfrente, viéndose cara a cara, manifestaban la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces dice que Satanás, antes de su rebelión, él estaba en la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Antes de su rebelión, cuando era el querubín ungido que cubría el arca de Dios,
debe de haber tenido una posición muy cerca a Dios, llevando la gloria de Dios. Ezequiel también nos dice que los querubines son los 4 seres vivientes que Dios usa de una manera particular. En Ezequiel 10:20 podemos ver, hermanos. Ezequiel 10:20. Amén. Ezequiel 10:20 nos dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios, debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que los querubines manifestaban la misma gloria de Dios, ¿verdad? Nos dirigimos a los querubines por los 2 querubines que el Señor, ¿verdad?, mandó a Moisés a crear en el arca del pacto. Entonces dice que Satanás era un querubín ungido. Era un ungido de parte de Dios, un querubín muy poderoso. Amén. 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 Los 4 seres mencionados en Ezequiel son semejantes a los del Apocalipsis. En Ezequiel 1:10 y en Apocalipsis 4:7. Ezequiel 1:10. Yo lo voy a leer aquí. Ezequiel 1:10. Amén. Ezequiel 1:10 nos dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águilas. Amén. Ahora leamos Apocalipsis 4:7. 4:7, gloria a Dios, hermano. Amén. Hermanos santos. Dice la palabra de Dios, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como un hombre, en cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que de los querubines que nos hablan en Ezequiel 1:10 y el que nos habla en Apocalipsis 4:7 son los mismos, ¿verdad? Las mismas características. Amén. Amén. Entonces son seres muy poderosos los querubines. Amén. Amén. Entonces eso era Lucifer allá en el reino de los cielos antes de su rebelión. Un querubín muy poderoso, ungido de parte de Dios, dice. Imagínense que cuando fue creado fue vestido con piedras, dice, de jaspe. Fue recibido con arpa, con tamborín. Entonces lo compara como los reyes, ¿verdad? Como los reyes son aquí en la tierra, cuando en ese tiempo que habían reyes, hoy pues son presidentes, ¿verdad? Pero antes eran reyes. ¿Cómo se les daba honor a los reyes antes en la tierra? Se les daba con toda clase de instrumentos, ¿verdad? De tamborín, flauta. Bueno, así compara la Biblia que cuando Dios creó, ¿verdad?, a Lucifer, también fue alabado de esa forma, con tamborín, con flauta. Entonces por eso es que nos da a entender que Satanás era un querubín que tenía mucha jerarquía en el reino de los cielos. Dice en Daniel también que el arcángel Miguel se atrevió a declarar juicio en contra de él, sino que le dijo que Dios te reprenda cuando estaban peleando el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver en Ezequiel 1:10 y Apocalipsis 4:7, podemos ver los mismos querubines, ¿verdad?, que describe Ezequiel. Podemos ver en la profecía también Apocalipsis 4:7 que se describen los mismos querubines, ¿verdad?, con cara ¿de qué me dijo, hermana?
cara de león. ¿Cuál dice Apocalipsis qué? Apocalipsis 4:7. Aquí lo tengo. Dice, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, y el tercero tiene el rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que se presentan, ¿verdad? Como unos seres muy poderosos, ¿verdad? Imagínense la fuerza de un león, el vuelo de un águila, la visión de un águila. Amén. Y el otro semejante a un becerro, dice. Dice que tomaban la iniciativa entre las criaturas para adorar a Dios. Esto se revela que Satanás, el Satanás de hoy, el adversario de Dios originalmente, el querubín ungido, debe de haber sido designado especialmente por Dios como cabeza entre todas sus criaturas, y que llevaba su gloria y conducía a los demás a adorar a Dios. Esto parece indicar que el arcángel ungido tenía también el sacerdocio. Es posible que haya sido el sumo sacerdote en la adoración universal de Dios. Amén. Bueno, se conoce, ¿verdad?, que Satanás era el que llevaba la alabanza, ¿verdad?, en el cielo. Amén. Estamos conociendo lo que es el origen del Satanás, ¿verdad? Cómo se originó su nacimiento. Ya vimos el nacimiento. Ahora vemos, ¿verdad?, cómo lo comparan, ¿verdad?, con un querubín ungido de parte de Dios. Es como cuando hoy el Señor unge a un pastor, a un evangelista, a un apóstol, ¿verdad? Podemos ver que presenta la gloria de Dios en la tierra. Así era Satanás. Él fue ungido por Dios desde que fue creado y representaba gloria de Dios a donde quiera que lo enviaba. Imagínense que el nombre de él es Lucifer, significaba luz. Amén. Amén, amén, amén. Amén. En el santo monte de Dios, ahí estuviste, le dice. Indudablemente, esto se produce en los cielos. En medio de las piedras de fuego te paseabas. En Éxodo 24:10-17, Moisés, Aarón y muchos otros vieron debajo del trono de Dios piedras preciosas que tenían la gloria de Dios, semejantes al fuego ardiente. Estas deben ser las piedras de fuego. Así podemos deducir que el querubín ungido tenía privilegio a particular de moverse en la esfera donde hallaba la gloria de Dios, en la esfera donde se hallaba la gloria de Dios. La revelación que tuvo Aarón y Moisés dice que vieron debajo del trono de Dios, dice, vieron piedras que tenían la gloria de Dios, semejantes al fuego ardiente. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice que en el santo monte de Dios, ahí estuviste, le dice, porque ya no está, ¿verdad? Satanás fue destituido, pero le dice, en el santo monte de Dios estuviste. Indudablemente esto se produce en los cielos, ¿verdad? En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Y qué fue lo que vio Moisés y Aarón debajo del altar de Dios? Debajo del trono de Dios dice que vieron piedras preciosas que tenían la gloria de Dios. Entonces el querubín, que era de llamado Lucifer, se paseaba en la misma gloria de Dios, ¿verdad? Antes de ser desechado del reino de los cielos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Además de Ezequiel 28, Isaías 14:12. Isaías 14:12. Marisol o Glenia, que me ayuden con la lectura. Isaías 14:12.
Isaías 14:12 dijo, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Amén. Isaías 14:2, hermano, dice, nos ayuda también a ver el origen de Satanás, ¿verdad? Nos dice que Satanás era el lucero, el hijo de la mañana. Imagínense, este representaba luz. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Nos dice que Satanás era el hijo, el lucero, hijo de la mañana. Así como el lucero, dice, es la principal estrella. Satanás debe de haber sido el líder de todos los ángeles. El título Hijo de la Mañana muestra que él existía desde temprano, desde el comienzo del universo. Por tanto, Satanás desde los primeros días del universo era la cabeza de los ángeles y brillaba como el lucero. Amén. Amén. Usted ha visto cómo brilla un lucero en el cielo, cómo brilla más que las demás estrellas, tira un luzazo diferente. Amén. ¿Se han fijado ustedes? Bueno, así lo compara Isaías 14:12 a Satanás como el lucero de la mañana, el hijo de la mañana. Imagínense, brillaba más que todos los ángeles, era el amanecer de cada día del universo. Mire, yo me enfoco mucho en Satanás. Por eso yo les preguntaba ayer, ¿será que tanto poder y tanta jerarquía que Dios le da a los ángeles o al ser humano pierde al ser humano y a los ángeles? Porque Satanás se perdió. Satanás tenía una vida cómoda, era el ángel que comandaba a los demás ángeles. Él era el que daba la adoración a Dios. Amén. El origen de Satanás era maravilloso. Él era el querubín ungido de Dios, aquel que estaba más cerca de Dios y que tenía la posición más elevada en la creación de Dios. No solo tenía el reinado, sino también el sacerdocio. La misma posición que nosotros los redimidos de Dios tendremos para siempre. Imagínense. ¿Qué más quería Satanás? ¿Qué más quería Lucifer? A mí se me hace que a Lucifer lo que le ganó fue el poder que se le había dado, el mando que tenía. Amén. Amén. ¿Qué más lo pudo haber vuelto soberbio, altivo, orgulloso? ¿Qué más? Opine usted, hermano, ¿qué más lo pudo haber vuelto soberbio? Un poco de envidia. No digo, ¿qué más? Aparte de que vivía bien, ¿qué lo podría haber vuelto a él mal si vivía bien? Dígame usted. Búsqueme Apocalipsis 5, 9, 10, por favor. Vamos a leer un poquito en Apocalipsis 5, 9 al 10, 20 y 24, 6, Apocalipsis. Alguien que me busque Apocalipsis 5, 9, 10. 5, 9, ¿verdad? 5, 9 al 10 y Apocalipsis 24 al 6, por favor. Apocalipsis 5, 9. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y naciones. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Ahora el 24, 6, Apocalipsis. 24, 6, sí. 24, 6. Apocalipsis. Dice, y vi el trono que se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultades de juzgar y vi las almas de los que discipulados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que lo daron a los bestias ni a su imagen, y que no recibieron las marcas de sus frentes ni a sus manos, y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Eso era lo que iba a hacer Lucifer en el reino de los cielos, reinar como los redimidos. Pero ¿qué decidió Satanás? Seguir su propio, ego, su propio orgullo, su propio altivez. Aquí lo está comparando con los que van a luchar hasta el fin y que van a ser redimidos en el día final. Reinaremos con Cristo. Así iba a reinar Satanás con Cristo, pero prefirió, hacer su voluntad y ponerse en contra de Dios. Ahora, ¿a dónde va a reinar? En un lago de fuego. En el infierno. Y eso es lo que le espera a todo el que se revela ante Dios, aunque no cree en su Hijo amado. Porque solo el no creer en Cristo es pecado, dice la palabra, hermano. Amén. Amén. Dice, pero fue despojado de su posición y de su oficio. Cuando se rebeló contra Dios, ahora Dios nos ha escogido como sus sacerdotes y reyes, para que asumamos la posición y el oficio que tenía Satanás, lo avergoncemos y glorifiquemos a Dios. ¿Cuál era el oficio que tenía Satanás en el reino de los cielos, hermano? Era adorarle, era cantarle. Ese era el oficio de Satanás, cantarle alabanzas a Dios. Ahora nosotros nos ha dado esa posición para ir a adorarle, a cantarle y a servirlo allá en el reino de los cielos. Por eso es que le digo yo a usted, amado hermano, que el Señor nos está preparando en esta tierra como adoradores. Pero si nos da pereza adorar 1 hora, media hora en la presencia del Señor, entonces nosotros no somos aptos para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para los que adoran en espíritu y en verdad. Allá vamos a ir a adorar y no va a existir la noche o los días. Amén. Ese era el oficio de Satanás, adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, y ese es el oficio que se nos encomienda a nosotros ahora, adorar en la tierra como un entrenamiento para lo que vamos a ir a hacer allá en el reino de los cielos, que es adorar al Señor. Amén. Amén. Entonces podemos ver que Satanás fue despojado de ese puesto porque se rebeló ante Dios y fue despojado del cielo. Ahora somos nosotros los que vamos a ocupar esa posición de ir a adorar al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahora podemos ver el inciso B, la rebelión de Satanás en Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. Ezequiel 18:15 dijo, ¿verdad? 28:15, hermana. 28, muy bien. Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. Sí. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Amén. Amén. Ezequiel 28:15 nos indica, amados hermanos, que Satanás era perfecto en sus caminos, desde el día en que fue creado. Por supuesto, Dios no creó a un Satanás maligno. Dios creó un arcángel bueno y perfecto. Sin embargo, en cierto momento, este arcángel, el querubín ungido, se rebeló en contra de Dios. Porque nosotros sabemos, amados hermanos, apáguenme el micrófono, por favor.
Apaguen el micrófono, hermanos. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Dios no creó a un Satanás maligno. Él creó un arcángel, ¿verdad? Perfecto. Pero en el momento que Satanás se revela ante Dios, se deforma y obtiene el nombre de Satanás. Y ya no es un querubín, sino que es un demonio, ¿verdad? Amén. El número 1, la causa. Vamos a ver la causa. Satanás se rebeló contra Dios por el orgullo de su corazón. En Ezequiel 28:17, hermanos, por favor. Es lo mismo que pasó con nosotros, amados hermanos, en el huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a imagen de Dios y a su semejanza, perfectos. Pero ¿qué fue lo que lo desperfeccionó? Fue la desobediencia, el pecado, igual que Satanás. El hombre también se deformó, amén, por el pecado. Amén, gloria a Dios. Amén. Ezequiel 28:17. Amén. Nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Ezequiel 28:17? Indica que su corazón se había elevado, dice, debido a su belleza. Él corrompió su sabiduría a causa de su resplandor. Él estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que este era un ángel muy hermoso, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Y tenía mucha sabiduría, era muy sabio. Por eso les digo, no era cualquier ángel en el reino de los cielos. A causa de su resplandor, él estaba lleno de sabiduría y acabado con hermosura, o sea, hecho con hermosura. Él era el sello de la perfección en Ezequiel 28:12. Él era el sello, dice, de la perfección. Léame Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12 dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Amén. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que él era un ángel perfecto, ¿verdad? Tal y como el hombre, mire, era perfecto en el huerto del Edén. Pero ¿qué fue lo que lo corrompió al hombre? ¿Quién corrompió a Satanás? Satanás él mismo se llenó de altivez. Es lo que le estoy diciendo, que por el poder y todo lo que él tenía, y era un ángel de luz, resplandecía, se endureció su corazón y se llenó de soberbia. Amén. En Ezequiel 28:12 dice que lo cual significa que tenía la plena medida en todo y que no le faltaba nada. Pero él contempló su belleza, dice, y se enorgulleció. Él miró su resplandor y se corrompió. Poner los ojos en lo que Dios ha hecho por nosotros y olvidarnos de Dios mismo siempre nos inicia a enorgullecernos, hermanos. El orgullo fue la causa de la rebelión de Satanás. Por tanto, el apóstol nunca permitía que un recién convertido fuese puesto como anciano de la iglesia, no sea que, cegado por el orgullo, caiga en la condenación del diablo. Amén. Amén. El apóstol Pablo no permitía que se pusiera un recién convertido como anciano, porque el orgullo, el poder
y el puesto que se le hubiera dado en la iglesia lo podía hacer caer, enorgullecerse como Satanás. Amén. Primera de Timoteo 3:6. Primera de Timoteo 3:6. Alguien que me lo diga rápidamente porque ya nos dejó el tiempo. Amén. Primera de Timoteo 3:6 nos dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Un neófito quiere decir alguien que es inexperto, ¿verdad? Amén. Alguien que es inexperto y no tiene el conocimiento. Entonces el apóstol Pablo era bien cuidadoso porque era un hombre bien sabio por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el diablo puede usar todas las virtudes y cualidades naturales y todos los dones espirituales para volvernos orgullosos. Incluso el apóstol Pablo podía exaltarse desmedidamente por la excelente grandeza de las revelaciones. En 2 de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Ahorita. Segunda de Corintios 12:7. Y alguien que me vaya buscando Primera de Pedro 5:8, porque este estudio está lleno de versículos, hermanos. Por eso les digo, tengan su Biblia y ayúdenme. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones que no exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Lo que pasa es que el apóstol Pablo le había dado un poder tan maravilloso y tan grande. Él caminaba en el poder del Espíritu Santo, pero para que no se enalteciera, se le había dado un aguijón de Satanás, o sea, un espíritu era el que lo atormentaba. No sabemos qué le provocaba en su cuerpo, pero sí lo atormentaba cada vez que él se quisiera exaltar. Se arrodillaba ante Dios, ¿verdad? Amén. Posiblemente haya sido una enfermedad, amado hermano, porque nosotros, cuando Dios permite que nosotros le sirvamos aún enfermos, cada vez que nos queremos enaltecer, la enfermedad ataca con fuerza y sabemos que tenemos que ir de rodillas al Señor. Eso pasaba con Pablo. Entonces él nunca se podía enaltecer porque en todo momento ese aguijón le recordaba que él dependía de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El diablo orgulloso sigue rondando la tierra buscando devorar a los orgullosos. En Primera de Pedro 5:8, ¿alguien lo buscó? Amén. Y alguien que me vaya buscando Primera de Pedro 5:9 y 5:6. Hermana Marisol, léamelo por favor porque el tiempo ya me agotó. Ested sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, amados hermanos, si estamos cayendo en orgullo, aún pastores, apóstoles en orgullo, amado hermano, imagínense qué belleza de orgullo. ¿Usted cree que el orgullo es de Dios? Pastores y pastoras con orgullo en las congregaciones, imagínense. Eso es tremendo. No le hablan a nadie, no se jalan con nadie, no se llevan con nadie. El orgullo, a todos los que me escuchan y a todos los que me ven, el orgullo te aparta de la presencia de Dios. El orgullo fue el primer pecado que Satanás cometió, por eso fue destituido de la gloria de Dios. Así que si tú estás dejando entrar orgullo en tu corazón, estás fuera de la voluntad de Dios. La única manera de resistirle consiste en humillarnos
en vestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Amén. Nosotros como ministros, amado hermano, si el Señor te dio un ministerio de pastorado, tú tienes que ser humilde, no ser soberbio. No agarrar la palabra para estarle lanzando a los demás. Tú debes de leer la palabra, agarrar el entendimiento y enseñar a los demás. A eso fuiste llamado, a hacer discípulos, no a condenar a la gente. Amén. Primera de Pedro 5:9 y 5:6. Hay muchos pastores llenos de soberbia, de envidia, de orgullo. Primera de Pedro 5:9. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Tanto como los discípulos, los apóstoles y todos los del Nuevo Testamento sufrieron los mismos padecimientos, nosotros también, amado hermano, vamos a sufrirlos. Entonces nosotros lo que tenemos que estar es parados en la fe, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Amén. Ahora léame el 5:6, Primera de Pedro 5:6. Amén. El 5:6 nos dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos va a exaltarnos? Nosotros a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? ¿Por qué fue despojado? Porque se exaltó a sí mismo, ¿verdad? Quiso ser mejor que todos, quiso ser el que llamara la atención en todo momento. Entonces nosotros de esa forma nosotros no vamos a poder lograr ser nada. Tenemos que esperar que sea el Espíritu de Dios el que nos exalte en el momento. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesús es un buen ejemplo de esto. Satanás se exaltó a sí mismo, pero el Señor Jesús se humilló a sí mismo. Mire qué diferencia. Satanás se exaltó y Jesús se humilló. Por eso ganó el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que le dio nuestro Padre. ¿Y Satanás qué premio fue el que ganó con exaltarse a sí mismo? Para abajo, destituido. Y todos los que nos exaltamos a nosotros mismos y somos envidiosos, somos egoístas con los demás, somos altivos, ahí no está la presencia del Señor. Nunca va a fluir el Espíritu Santo en ese lugar. Jamás. Jamás. Por las experiencias que yo tengo con el Espíritu de Dios, jamás fluye el Espíritu Santo a donde tú eres altivo, eres orgulloso y soberbio. Esos son los primeros pecados que Satanás mostró. Por eso fue destituido de la gloria de Dios. Y Satanás, si no te puede parar, te acelera. Y si no te acelera, te para. Amén. Amén. Filipenses 2:8. Es el último capítulo que vamos a ver. Y Juan 14:30. Filipenses 2:8 y Juan 14:30. Por favor, un poquito rápido, porque aquí nos quedamos. Filipenses 2:8 y Juan 14:30. Amén. Filipenses 2:8. Permita que esta Biblia es nueva y se me pegan las hojitas. ¿Alguien más ahí que ayude, por favor, hermana Verónica? 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. Él vino como nosotros, amado hermano, como fuimos creados nosotros, así tomó figura él de Adán, del cuerpo de Adán, para venir a padecer por nosotros. ¿Y cómo venció él a Satanás? Humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Al resucitar al tercer día por el Espíritu de Jehová, fue vencido Satanás. Amén. Pero Satanás se vence con humildad. Humillándonos ante Dios, vamos a lograr vencer.
Si no, si nos ponemos altivos y soberbios, lo que vamos a pasar es que vamos a salir vencidos nosotros. Amén. Juan 14:30. 8. Nos dice 14:8. 14:30, Juan. 14:30 nos dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Amén. Vuelve a mencionar, ¿verdad? Al príncipe del mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Lucifer. Satanás. Él ya no se llama Lucifer, él se llama Satanás. Lucifer se llamaba cuando era un ángel de luz, ahora es tinieblas. Amén. Entonces ahí nos quedamos, amados hermanos. San Juan 14:30 era cuando el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos. Ya era necesario de que Él subiera al cielo. Por eso dijo, ya no hablaré más con vosotros. Ya viene el príncipe de este mundo y Él ya nada tiene en mí, porque Dios, Cristo ya lo había vencido en la cruz del Calvario. Amén. 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 Bueno, hermanos, nos quedamos ahí entonces. Nos vemos el miércoles en la célula presencial y nos vemos a las 7 de la noche en el estudio de vida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos el miércoles. Amén. Feliz noche.